Bien, ahí se supone que está grabando. Bien, bueno, un poco como les comentaba por el campus, la clase hoy es un poco ambiciosa. Va a buscar recuperar a 4 autores y no solamente relacionarlos con la parte fáctica, ¿no? Que venimos trabajando un poquito en todas las clases, sino también relacionarlos con una suerte de resumen, ¿no? De lo que venimos trabajando hasta ahora. Entonces, me parece que lo mejor va a ser empezar por ese lado. Eh, bueno, en primer término, nosotros partimos, ¿sí? De una serie de conceptos bastante amplios, bastante generales, como etnogénesis, itinerario de lo sagrado, arquetipo, símbolo, microcristiandades, y a partir de ahí empezamos a trabajar en paralelo algunos conceptos historiográficos generales que nos pueden servir para entender todo este periodo, a la vez que le vamos mechando con la parte fáctica. En ese sentido, en las últimas clases lo que hicimos fue trabajar un poco la pata política y después la pata social de lo que fue la Alta Edad Media en términos amplios, ¿no? Y usamos como objeto de estudio fáctico ese periodo para empezar a trabajar esos elementos. Nos habíamos quedado, ¿no? En relación a la idea de élites, ¿no? De Patzol, en que durante todo este periodo, buenas tardes Darío, ¿cómo estás? En que durante todo este periodo tenemos un acto, una dinámica, mejor dicho, en conjunto entre unas élites laicas y unas élites eclesiásticas, ¿no? Que vistos desde afuera se pueden entender como un grupo dominante, pero desde adentro podemos segmentarlos en élites con diferentes intereses, ¿no? Y con sus propias luchas que sean tanto en cortes horizontales como verticales, ¿no? Tanto al interior de las élites como contra otras élites. Y ahí está un poco la magia de este concepto que nos trae Patzol. Bueno, me interesa en ese sentido invertir un poquito el orden de los contenidos de hoy, continuar un poquito más por lo fáctico y de ahí entrarle, ¿sí? A los autores. Me parece que para los temas que nos tocan trabajar hoy puede ser un poco más útil ese orden, ¿sí? Autores que tenemos que trabajar hoy, bueno, Pirén y Richard Hodges. Siempre me cuesta un montón decir ese nombre. En relación al comercio, ¿sí? Y a las causas del corte de la comunicación y los flujos comerciales, ¿no? Que se dan en la Alta Edad Media. Y, por otro lado, trabajar un poco la legitimación del ejercicio del poder, específicamente a través del concepto de guerra justa, ¿no? Que es un poquito de lo que hablan los autores Hernández y Florí. Bueno, como les decía, empezando por la parte fáctica, me interesa compartir los mapitas que venimos viendo, como para situarnos un poquito más. Ahí se puede ver el mapa. ¿No se ve? No, 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 no. A ver, ahí dejo de compartir otra vez. Eh, ta, ta, ta. A ver si no comparto toda la pantalla. Bien. Ahora, Sí, ahora sí. Ahora sí. buenísimo, muchas gracias. Eh, bien, bueno, estos son los mapitas que veníamos trabajando en las clases anteriores, ¿no? Acá tenemos la primera, perdón, la segunda unificación, parte merovingia, parte ya carolingia, ¿no? Por los años, especialmente hacia mediados del siglo VIII. Acá ya tenemos las expansiones carolingias, principalmente de los hijos de Carlos Martel y el nieto, ¿no? Que va a ser Carlomagno.
Y acá ya el imperio en su auge, ¿no? En su sumum de la existencia, alcanzando las mayores cuotas de influencia. Y esto tenemos que relacionarlo de manera directa, o sea, esto que vemos en el mapa, estos amplios dominios, hay que relacionarlos de manera directa con el ejercicio del poder y la legitimación del poder, ¿bien? Porque esto se va a dar en el contexto de lo que conocemos como rey consagrado, ¿sí? Un poquito nos habíamos quedado en ese punto en la clase, en la última clase, ¿sí? Esta figura del rey consagrado no refiere solamente a la forma de legitimación, o sea, no hay que mirar solamente eso, sino también lo que hay detrás, ¿no? O sea, esto va en consonancia con este amplio proceso de reforma social desde abajo hacia arriba, ¿sí? Perdón, desde arriba hacia abajo, que venimos observando en estas clases, y cómo a partir de este proceso se va logrando una reforma moral del pueblo en términos cristianos, implantando la idea de pueblo elegido. O sea, podemos ver cómo se utiliza aquellas legitimidades que ya datan desde el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, básicamente en adelante, para hablar de pueblo elegido y hacer que, si bien la figura del gobernante sea importante, el centro de gravedad orbite en torno a el pueblo y la cultura de poder que se alimenta en torno a ese pueblo. Bien, en ese sentido, una particularidad que va a tener, que van a tener las religiones del libro, o sea, la judía, la cristiana y la musulmana, es que van a actuar constantemente bajo la idea de profetas, ¿no? Es decir, si bien el Antiguo y el Nuevo Testamento permiten una suerte de gobierno portátil, ¿no? Que se puede adaptar a diferentes sociedades, genera una puerta que tiene un doble filo para mensajes proféticos, para personas que, digamos, puedan manipular a la sociedad a través de la idea de personas que recibieron revelaciones y que a partir de ahí pueden gobernar. Esta idea va, no gobernar, pero influenciar de manera directa sobre la política. En ese sentido, hay que retener esta idea, ¿bien? Porque más adelante vamos a ver que es una constante respecto a cómo el cristianismo va justificando y creando argumentos de autoridad. Bien, en ese sentido, estas reformas morales en términos cristianos van a permitir mecanismos que permitan movilizar y dominar efectivamente a estas poblaciones. ¿Bien? Esto obviamente se va a dar a través de símbolos aglutinantes específicos, ¿no? Relacionados al cristianismo, elementos que a su vez tienden a homogeneizar a esa masa de población, a limar las puntas más ásperas que puedan tener las diferentes comunidades bajo, en este caso, el gobierno carolingio. Esto va a crear un sentido de pertenencia, ¿sí? Perdón, estoy agregando gente a medida que... Ahí va. Esto va a crear un sentido de pertenencia donde lo terrenal va a ser constantemente un reflejo de lo divino, y eso se va a ver en las diferentes legitimaciones del poder, ¿no? Ahora en un rato vamos a hablarlo desde San Agustín, eso. Y por tanto hay una conexión directa entre lo mundano y lo sagrado, a través de los ritos, ¿no? Como para ir, digamos, relacionando lo fáctico con lo más conceptual, con la parte más conceptual de lo que venimos viendo. Entonces, podemos ver cómo la figura del rey consagrado va a ser una figura no solamente importante, sino que está ampliamente influenciada por la iglesia. Bien, es decir, las élites laicas no son ajenas a este disciplinamiento social, sino que ellas también
van a sufrir, entre comillas, esas transformaciones. Constantemente la Iglesia va a ponerse por arriba de los gobernantes y, dado que son los intermediarios entre la divinidad y lo terrenal, y a partir de ahí van a construir su propia autoridad para criticar el accionar de los gobernantes o premiarlo en caso de que sea positivo, ¿no? Es decir, hay básicamente un proceso de santificación de las élites, o de sacralización, mejor dicho, de las élites laicas, ¿no? En las que, si bien se las dota de cierta autoridad, también se genera en el mismo dispositivo los mecanismos de dominación. Ahí aparece lo que charlábamos en la clase anterior respecto del Estado penitenciario, ¿no? De esta idea de que el gobernante debe subordinarse a la Iglesia, representada, por ejemplo, en el caso de Luis el Piadoso y su famosa humillación, ¿no? Que tiene que realizar para recuperar el favor santo. Bien, hasta acá, a este modo, a este repaso general. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bien. Bueno, en este sentido, entonces, debemos recordar que la figura del rey emperador no es una figura de poder absoluto. De hecho, dista muchísimo de eso. Bien, a pesar de que tenga esta legitimidad divina, no es en absoluto la misma legitimidad que podemos encontrar, por ejemplo, en el siglo XVII o XVIII, ¿no? En las monarquías europeas. Es un tipo de gobierno central, sí, pero que se encuentra muy lejos de ser una institución fuerte y que además de eso depende de una institución paraestatal que es la Iglesia, ¿no? Ahora bien, esto, si bien va a ser que las decisiones nunca sean independientes por parte de el emperador y la corte que lo rodea, sí va a generar una lógica de poder colectiva, ¿sí? Que actúa en base a un conjunto de intereses corporativos. Entonces, si bien no son siempre homogéneos, ¿sí? Puede haber cierta tensión, puede haber cierta conflictividad, va a tener siempre como centro de todo, alrededor de lo que se orbita, la figura de este rey cuyo rol de árbitro y control va a ser clave y va a permitirle básicamente al sistema no solamente sobrevivir, sino desarrollarse e ir de a poco plantando las semillas de lo que va a ser básicamente toda la concepción moderna del poder y que es en definitiva la que termina llegando hasta nuestras épocas. Bien, a ver, creo que entró alguien más. Bien. Entonces, estas figuras, como dijimos, tienen que ser dinámicas, tienen que demostrar capacidad, no solamente para ordenar y mantener una relativa paz, sino también para ensanchar los dominios, ¿no? El sistema depende de eso. Lo que le pasó a Luis el Piadoso fue que fracasó en este punto de ensanchar los dominios y permitir, digamos, un mayor flujo de bienes, de poder, de influencia, de personas hacia estas élites. Entonces, esta figura del rey, ¿sí? Que tiene que recurrir a la inestabilidad de la guerra para generar estabilidad, ¿sí? Va a estar constantemente entre un continuo dentro del que debe ser un buen guerrero y un buen líder guerrero, y al mismo tiempo un buen árbitro, un buen político, ¿bien? Va a depender de estas dos grandes habilidades. En este sentido, el uso mayor de la burocracia imperial va a permitir que empiecen a aparecer crónicas, ¿no? Van a permitir que el uso de la letra permita la creación de estas historias que tranquilamente pueden relacionarse con el concepto de mito, ¿no? Que vimos dentro de lo que es el itinerario de lo sagrado. Y estas crónicas lo que van a hacer es básicamente la construcción de un pasado común que de alguna manera permita la aglutinación de las élites,
pero por sobre todo la creación de un nosotros distinguible de un ellos que interpele, bien, tanto a las élites como al pueblo llano, bajo una misma ideología de poder, y permita a partir de eso la efectividad del dispositivo de control y disciplinamiento social del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, el elemento burocrático de las crónicas no es algo menor, permite, digamos, la construcción de este mito y por ende a partir del mito la construcción de ritos y todo ese, digamos, esquema de poder. Bien, entonces, a partir de todo esto podemos empezar a concluir, a sintetizar la idea de que el rey no es únicamente un buen guerrero, un buen estratega, un buen diplomático, sino que por sobre todo es una persona, ¿sí?, que administra un sistema sui generis, administra un sistema nuevo que se va creando sobre la marcha, que toma elementos de ese pasado antiguo, romano, pero que también, digamos, lo va mezclando, lo va pegoteando con la cultura germana, ¿no? En todas sus vertientes, en todas sus variantes. Y esto, a ver, lo estoy resaltando porque en un rato cuando hablemos del texto de Pirén, vamos a ver que esta idea discute bastante, ¿no? Lo que plantea Pirén en sus diferentes obras. Pero bueno, dentro de este sistema, un punto que me parece importante resaltar, pues reitero, es algo que aún, digamos, tiene mucha tela para recortar, es el rol que juegan las mujeres dentro de este esquema de poder, ¿bien? Dado que este rol va a ser fundamental, no solamente en el sentido clásico, ¿no? Es decir, mujeres como conducto de acceso a propiedades, riqueza o poder, ¿no? Que es básicamente la imagen que está en todos lados, en las películas, en las series, etcétera, sino que también hay que entenderlas como sujetos capaces de tejer la paz, el consenso, la negociación y la guerra, no solamente a través de acuerdos nupciales, ¿no? Que de vuelta es el cliché, sino por sobre todo cumpliendo funciones diplomáticas y como agentes que se sitúan en el centro de élites locales o regionales y que permiten conducir esos intereses hacia la corte real, ¿no? Algunos ejemplos de esto lo vimos, como el caso de Brunegilda, ¿no? Entonces, estas características no son en absolutamente menores, dado que, reitero, son capaces de tejer la paz o la guerra a un nivel, digamos, de juego imperial, ¿no? Recordemos la lucha de Carlos Martel para constituirse en Carlos Martel. Entonces, en ese sentido, funcionan también como dirigentes y aglutinadoras de sectores de las élites. Bien, esto, reitero, está muy poco explorado, claramente la falta de fuentes lo hace especialmente difícil, pero es un campo de investigación bastante fértil al día de hoy, ¿no? Tiene bastante para recortar en caso de que haya alguna persona interesada en continuar por el lado del mundo medieval. Bien, entonces, dentro de este sistema sui generis, el rey se construye con la aristocracia y de ninguna manera por fuera de ella, ¿sí? Y esto de ninguna manera tiene que entenderse como una debilidad, ni tiene que compararse, ¿no? Que es el error en el que se cae de la modernidad para este lado, ni tiene que compararse con las monarquías modernas, ni con los reyes del pasado antiguo. Bien, es una nueva lógica de estructuración social que se va construyendo y que va a cimentar las lógicas con las que básicamente se movió el mundo gran parte de su existencia. Es decir, es una expresión particular que se va moldeando, que se va organizando en torno a una nueva noción elástica del poder, ¿sí? Y que sigue las características y la cultura de la sociedad franca, que es en definitiva la que está dominando para este periodo. En este sentido, ¿sí?
para decir que no es una estructura de poder débil, basta, digamos, con revisar algunos de sus grandes logros o méritos, como por ejemplo el de haber conquistado en un periodo relativamente corto de tiempo una extensión enorme de tierras, ¿no? Ahí habría que volver a este mapa, básicamente la totalidad, casi totalidad del Imperio Romano de Occidente. ¿Sí? En este sentido, mérito particular haberlo hecho ya con una serie de pueblos que perdieron ese elemento en común, ¿no? Que era el imperio y la institucionalidad del imperio. Entonces, el hecho de gobernar a un mosaico de cristiandades, y no solamente gobernarlas, sino trabajar activamente para moldear su cultura y por ende su concepción de sociedad, digamos, es un mérito bastante interesante para resaltar. El gobernante carolingio entonces va a ser sumamente fuerte por lograr movilizar fuerzas y recursos en un contexto donde no tiene una institucionalidad firme y que dependa estrictamente de él. Y acá se vuelve importante también resaltar las alianzas que que estos emperadores van a lograr también con otras entidades imperiales como el Imperio Bizantino, como el Califato de Bagdad, etc. Estas reformas eclesiásticas que la élite franca va a lograr a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? Y la alianza con el papado que tejen a partir de esa alianza más colectiva, más local con los obispos francos, ¿sí? Va a también ser uno de los elementos que nos permiten ver el éxito de este sistema, ¿sí? Y por sobre todo en este sentido lograr la suficiente estabilidad para que la iglesia logre expandirse y llegar capilarmente a cada pueblo, a cada aldea, bien a cada comunidad, reitero, sin contar con el apoyo material, con el apoyo logístico, institucional de un imperio, como es el caso del Imperio Bizantino. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, Fabiana. A ver, sí, por lo que vas diciendo y por lo que hemos leído, ¿no? O sea que en esta alianza que hace el emperador con los gobernantes, con la iglesia, hay una dependencia, como vos marcaste, con esta figura del rey consagrado, pero hay también una vuelta en el sentido de que estas nuevas formas de gobierno que se instalan ayudan también a la iglesia como institución, no solo a la llegada capilar que acabas de decir, sino también con una nueva cultura de homogeneizar, con lo cual hay una unificación de esos microcristianismos, ¿no? Es el mismo proceso que alimenta también la capacidad que va a tener que van a tener esos gobernantes para gestionar esos territorios tan grandes y mover esas estructuras y esas fuerzas. O sea, es como una retroalimentación en la cual las nuevas estructuras no son solamente de ejercicio de poder de gobierno, sino que nacen profundamente articuladas con la cultura eclesiástica. Bien, sí, exactamente, ¿no? Esa alianza entre poder laico y eclesiástico es fundamental y en relación a esta cultura más local o esta autonomía más local que también nombraste, ahí lo interesante es que si bien se van a ir construyendo estructuras de poder más centrales sobre ellas, esta cuestión de lo local pervive, ¿no? Como bien acabaste de decir, el imperio carolingio logra reunirlas, pero por un plazo de tiempo, ¿no? Eventualmente vuelven a disgregarse con otros elementos, ¿no? Que se van desarrollando sobre ellas, y eso básicamente pervive hasta la actualidad. Digo, cuando miramos el mapa europeo, no nos encontramos grandes países.
en términos territoriales, ¿no? Nos encontramos una fragmentación bastante importante, ¿no? Inclusive si miramos la lógica política actual, ¿no? En periodos donde tienden a retraerse las autonomías y ganar preponderancia los poderes estatales centrales, podemos ver cómo en ese continente la idea de lo local, ¿no? La idea del autónomo sigue teniendo un peso muy fuerte, ¿no? Digo, no sé si no sé si siguieron la cuestión de las protestas en Francia, ¿no? De los granjeros, ¿no? De los pequeños productores en relación a todo lo que es el pacto Unión Europea, Mercosur y demás. En esos momentos, ¿no? En esos fenómenos sociales, podemos ver cómo esta cuestión de la autogestión o de la autoorganización la siguen teniendo bastante presente, ¿no? En términos de marcarles ciertas líneas o cierta resistencia a esos poderes centrales. Pero sí, efectivamente, en todo este proceso tenés ese triángulo, ¿no? Entre construcción de élites laicas, construcción y expansión de la iglesia y, digamos, poder local, ¿no? La interacción está principalmente ahí y lo que se va generando en el medio de ellas es, en definitiva, la cultura europea tal y como la conocemos hoy, ¿no? Es por eso que repetimos tanto los que nos dedicamos a historia medieval que el periodo medieval básicamente es el gran laboratorio de experimentación de lo que va a ser la modernidad y a partir de ahí la lógica de las potencias que básicamente van a dominar el mundo durante varios siglos, ¿no? De ahí creo que sale la importancia de estudiar estos pueblos y estos periodos. No sé si más o menos respondí, me fui muy por las ramas. No, sí, porque además lo puedo seguir para adelante también, pensando en lo local, por ejemplo, no, si uno piensa después el nacimiento de los estados nacionales, ¿no? Como también esos estados nacionales van a tener una fuerte impronta en lo que pervive de lo local, pero eso local ahora también incorporado a la nueva institucionalidad y concepción del poder que vos estás describiendo en este periodo. Bien, y sí, y lo loco es que a medida que van avanzando los siglos y estos protoestados laicos que eventualmente van a mutar a estados, ¿no? Tienen un juego constante con la iglesia. Ya cuando estemos más hacia el final de la cursada, vamos a tocar el tema de los concilios, ¿no? De estas grandes asambleas eclesiásticas para fijar ciertas reglas homogeneizantes. Y básicamente el parlamentarismo europeo nace de ahí. O sea, no es una burda copia del concilio, sí, pero la política laica, al estar en constante contacto, ¿no? Con estas asambleas, empieza a crear su propio sistema inspirado en, ¿no? Esta idea de los concilios, esta cuestión de la soberanía como algo más colectivo antes que como algo que le pertenece a. Mismo el concepto de universidades o todo lo que es la creación intelectual y a partir de ahí la legitimación del poder, ¿no? Ese juego entre poder laico y eclesiástico lo podemos rastrear, miren, hasta tranquilamente principios del siglo XX y un poco más también, ¿no? Y hacia ambos lados, porque estoy pensando en un autor que se me fue el nombre, lo leí el año pasado, que era básicamente un monje inglés, ¿no? Que utilizaba diferentes conceptos conciliares y parlamentarios, ¿no? De la modernidad para defender durante la Primera Guerra Mundial la autonomía local frente al avance del poder del Estado central, ¿no? Y estamos hablando de comienzos del siglo XX, o sea, en el medio pasaron un montón de siglos y sin embargo este juego, ¿no? Entre iglesia, poder central y entidades o poderes locales es como una constante en todo
este proceso. Bien, no sé si hay alguna contrapregunta, algún comentario más, otra pregunta. Ok, bien, dentro de toda esta lógica, entonces, ya como para cerrar un poco lo fáctico, tenemos el caso de Carlos el Calvo, ¿no? Carlos el Calvo, voy a los mapas de vuelta. Uy, ¿por qué no se...? Ahí va, ahí va. Bien, no, acá me fui muy adelante. Bueno, Carlos el Calvo, ahí va, este es el que corresponde. Va a ser uno de los vencedores, ¿no? De la batalla de Fontenoy, 841, batalla de Fontenoy. A la muerte de Luis el Piadoso, el imperio se desarma en varios pedazos. Carlos el Calvo es uno de los que se queda con, con una parte del imperio, específicamente la parte occidental, ¿no? Principalmente lo que hoy en día es Francia. Y si bien es un gobierno débil, porque ya no tiene más los recursos y la centralidad que tenía su abuelo o inclusive su padre, a través de su alianza con la Iglesia va a lograr reconvertir nuevamente el sistema y mantenerse en el poder. Básicamente lo que va a hacer Carlos el Calvo es tener como nuevo intermediador del espacio a la Iglesia. Ante la imposibilidad de poder gestionar o de poder influenciar de manera directa sobre el territorio, es decir, hablando en criollo, que los magnates locales le den bola cuando él ordena algo, bien, lo que va a hacer es poner a un nuevo intermediario, que es la Iglesia. Como vimos, en este periodo de fragmentación de poder laico, la Iglesia no solamente logra mantenerse unida, sino que aumenta y complejiza su centralización, es decir, se alimenta de lo que está sucediendo en el terreno. Entonces, en ese sentido, Carlos el Calvo, siguiendo, ¿no?, con esta lógica de feudalización temprana, va a darle, en términos de funcionariado público, la responsabilidad sobre diferentes espacios a obispos, a abadías, ¿no?, a diferentes dispositivos eclesiásticos que van a funcionar como intermediarios entre los magnates locales, ¿bien?, y el emperador. En ese sentido, va a lograr seguir extrayendo recursos a través de esta institución paraestatal que es la Iglesia, ¿bien?, que sigue funcionando en el terreno y sigue aumentando su poder, y a su vez también logra evitar que vuelvan a surgir príncipes obispos, básicamente, ¿no? O sea, personas al interior de las élites eclesiásticas que logren acumular demasiado poder. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, esta cuestión de la responsabilidad funcionarial sobre un espacio no se la va a dar a un obispo o a una persona en particular, sino que se la va a dar al colectivo iglesia. Es decir, no se la va a dar a Carlitos el Abad, sino que se la va a dar a la abadía de Fulda, ¿no? O a la abadía en este sentido, ¿no?, ya desde lo colectivo va a lograr un primer resorte para contener la acumulación de poder en manos particulares y por otro lado va a obligar a que a la muerte de cada magnate local, para que sus hijos hereden esa tierra en términos de funcionario, tengan que ir hasta donde está la corte real y jurarle fidelidad al emperador, ¿no?, renovando ese vínculo, esa alianza de una manera más institucionalizada, si quieren, ya tendiendo a la idea de reino, a la idea de lo feudal inclusive, y a su vez va a crear mecanismos para que en caso de abusos por parte de la Iglesia, estos señores locales tengan una vía de comunicación directa hacia la corte real. Entonces, en definitiva, esto le va a permitir a un emperador débil mantenerse fuerte, ¿no?, a través de este esquema de poder. Básicamente, cuando él entra en guerra con Luis el Germánico, que es su hermano, ¿no?, el que hereda básicamente la porción imperial del este, y parte de Italia eventualmente,
lo que va a hacer Carlos el Calvo es refugiarse en Auxerre, recurrir a sus tíos, que son abad y obispo de Auxerre, o sea, dentro del poder eclesiástico ocupan los dos sectores más importantes, ¿no? El obispo es el que controla a la comunidad, es el que administra el territorio, el que recauda impuestos, el que mueve ejércitos, y las abadías, ¿no? Que si bien tienen ese tipo de roles, se retrotraen a un rol más intelectual, ¿no? Más de generación de legitimidades o puesta en producción de la tierra. En ese sentido, estos dos tíos son los que le van a reunir el ejército para que él pueda salir a enfrentarse a su hermano, a Luis el Germánico, y mantener sus territorios. Entonces, acá lo interesante es que dentro de un momento de debilidad, la plasticidad del mismo sistema le permite al emperador reformular el sistema sin romperlo para seguir siendo el centro del poder. Y esto lo vamos a ver en que, por ejemplo, estos emperadores siguen siendo itinerantes, ¿no? Y en ese sentido van a seguir extrayendo recursos de estas élites, tanto eclesiásticas como laicas, a medida que se van trasladando por el espacio, lo van a seguir obedeciendo. El hecho de que inclusive pueda moverse por el espacio habla de que sigue, digamos, manteniendo una cuota de poder. Y bueno, en las pruebas de fuego, como por ejemplo en la invasión de Luis el Germánico sobre los territorios de Carlos, salga triunfante y efectivamente las élites le respondan. Obviamente no es su abuelo, no es Carlomagno, no tiene la capacidad de movilización que tenía él, pero sí logra la supervivencia del sistema laico y el desarrollo de la institucionalidad eclesiástica. Es decir, no se mantiene estancado, no se empantana, lo cual es un detalle importante. Logra que la institucionalidad siga desarrollándose. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, algún comentario? Ok, bien. Bueno, hasta acá la cuestión de los fácticos, y ahora quiero darle un poquito más de movimiento a partir de los autores y le vamos a retomar algunas cuestiones fácticas más que todavía no nombré. Ahora les quiero compartir otro mapa. Bueno, me deja abrirlo. Bueno, vamos a ir compartiendo pantalla. Bien, ahí cambié el mapa al Google Maps. No sé si lo pueden ver. Bien, perfecto. Sí. Buenísimo, gracias. Bueno, los primeros dos autores que quiero mencionar son Pirenne y Richard Hodges. Me cuesta muchísimo el S al final. Bien, ¿lo ubican a Pirenne? ¿Lo leyeron alguna vez? Bien, entiendo entonces que no es un autor nuevo. Es importante retomarlo. Uno, porque desarrolla de una manera bastante particular la idea de historia de largo plazo, ¿no? Y si bien, bueno, si leyeron a Richard, habrán visto, digamos, las diferentes críticas que les hace, ¿no? Pero a partir de esas críticas podemos ver que no es una refutación total, ¿no? de la tesis de Pirenne, sino que es una modificación. Entonces, para Pirenne, las dos ideas centrales son que a la caída, entre comillas, del Imperio de Occidente en el 476, no lo sigue un caos generalizado y una destrucción de la estructura política y económica, sino que hay una pervivencia de ella hasta las invasiones musulmanas, ¿no? Que se dan desde, bueno, que se expanden por el norte de África, tomando Sicilia, ¿no? Y eventualmente sur de España hacia el interior.
Pirén entiende que esta expansión es la que termina cortando el comercio, ¿no? Algo bastante interesante de este autor es que compara el desarrollo de la estructura de poder franca con la estructura de poder rusa, ¿no? En ese sentido, hace un paralelismo básicamente para demostrar que la caída del comercio en Europa Occidental no se da porque hayan cambios al interior, sino porque hay cambios externos, o sea, la expansión musulmana que impide, ¿no? La salida de materias primas o manufacturas de Europa hacia el resto del Mediterráneo, y que en contraste con esa situación podemos encontrar que a lo largo del río Dnieper, ¿no? Donde básicamente está la capital de Ucrania, Kiev, se desarrollan una serie de asentamientos amurallados, pequeñas ciudades, podríamos decir, que viven del comercio, ¿no? Bueno, hay una serie de cosas para decir sobre esto. En primer término, si vemos cuándo nació y cuándo murió Pirén, vamos a darnos cuenta que es un autor poco ya superado en algunos aspectos. Por ejemplo, él adhiere a la teoría de que los hombres del norte, o sea, los conocidos como vikingos, no eran principalmente guerreros antes que comerciantes, y en los capítulos que les di, hacia finales del tercero, por ejemplo, habla de que es la cercanía con el imperio bizantino, ¿sí? Y el califato de Bagdad el que va a hacer que estos hombres tiendan a el comercio. Hoy en día esa teoría está bastante superada. Hoy en día el término vikingum es una suerte de híbrido bastante particular entre explorador, guerrero, pero principalmente comerciante, ¿no? O sea, estas sociedades se basaban principalmente en el comercio y buscaban la expansión a partir de ahí. Por eso van a buscar instalarse a partir de pequeños asentamientos amurallados en básicamente todas las costas que van recorriendo, bien, tanto la Atlántica como la Mediterránea a posteriori, y eventualmente llegando a lo que es Europa del Este. Es decir, no es que se vuelven comerciantes por influjo bizantino, sino que es un rasgo que ya tenían y que efectivamente se complejiza al entrar en contacto con estos pueblos, pero digamos, no es que nace en ese momento. Esta idea me parece importante comentarla porque la vamos a ver como una constante, ¿sí? Cuando trabajemos el texto, bueno, Hodges esto lo desarma bastante, y después otro autor, La Roca, autora, perdón, La Roca, también va a hacer lo mismo, pero hablando específicamente de las ciudades, del desarrollo de las ciudades, eh, y ahí podemos ver la pervivencia, ¿no? Esta cuestión constante de querer comparar a lo medieval con lo antiguo, ¿no? Entendiendo a lo medieval siempre como algo inferior, como algo que pervive anclándose, enganchándose del antiguo, y de las obras, de las migajas de eso, ¿no? Es una idea que inclusive sigue bastante viva en la historiografía en general, y que vamos a buscar desarmar a medida que avancemos con los autores. Pero bueno, estas dos ideas básicamente las va a desarmar Richard Hodge a través de el conocimiento estrictamente arqueológico, ¿no? Habrán visto que en primer término él nos plantea que en las fuentes escritas se nombra, bueno, que hay burgueses por acá, comerciantes de larga distancia por allá, pero que por las fuentes escritas en sí mismas no se puede ver ni la magnitud, ni el alcance, ni las redes de comercio, ¿no? Un periodo donde además la actividad burocrática, o sea, escrita, bajó, digamos, enormemente, digamos, es todavía más difícil de verlo. Entonces, él en ese sentido dice que la arqueología moderna puede subsanar en gran medida estos grandes agujeros que tiene la historiografía. En primer término, entonces, él lo que va a hacer es hablarnos de tres puntos urbanos, ¿no?
la ciudad de Luni, que está en algún punto de acá, de la llanura del Po, del norte de Italia, Roma y Cartago, ¿no? Básicamente lo que va a hacer es demostrar la continuidad del comercio, bien, durante todo el siglo V. Va a mencionar que, si bien, bueno, después, en caso de que no lo hayan leído, vean bien toda la clasificación de arcillas que va haciendo y cómo a partir de eso puede identificar de dónde viene cada ánfora, por ende, digamos, recrear de alguna manera las redes de comercio, ¿no? En ese sentido, si bien él sostiene que a partir de las evidencias encontradas en estas ciudades puede hablarse de la continuidad del comercio, va a hablar de que al mismo tiempo este comercio cae a principios del siglo V, encuentra un nuevo punto de auge, de aumento hacia fines del siglo V, principalmente con las famosas invasiones bárbaras, ¿no? Va a hablar principalmente de los vándalos en el norte de África y cómo, digamos, la captura de este territorio por parte de ellos va a permitir que un montón de recursos que se enviaban a Roma en formato de tributo, de impuesto o de lo que sea, ¿sí? Ahora pueda servir a los fines del comercio, ¿no? En ese sentido, él encuentra que bajo gobierno vándalo, la cantidad de ánforas que vienen del Mediterráneo Oriental aumenta considerablemente, es decir, aumento del comercio, principalmente según su hipótesis, gracias a el fin de el giro de recursos hacia Roma o hacia otros sectores imperiales, y que, contrario a las ideas hasta ese momento aceptadas, el avance del Imperio Romano de Oriente, la reconquista de territorios por parte de ellos, de algunos sectores del Imperio Romano de Occidente, como por ejemplo el norte de África, no va a llevarnos a un aumento del comercio, sino muy por el contrario, una nueva caída. Bien, y caída que se la va a atribuir principalmente a las nuevas cargas fiscales, a la utilización de los granos de esta región para fines imperiales, principalmente la guerra, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos empieza a problematizar la visión de Pirén, porque lo que nos está diciendo es que la misma lógica antigua, romana, es la que está hundiendo al sistema. Bien, él va a encontrar la caída fuerte de todo este andamiaje político-económico en el siglo VI, ¿no? Es el siglo en el que él encuentra no solamente la decadencia mercantil, sino una enorme caída demográfica y un cambio en las formas de habitar el territorio. Y eso a él le plantea una pregunta, bueno, ¿nos sirve estudiar las grandes ciudades o los grandes núcleos urbanos como, digamos, ejemplo de la totalidad del territorio imperial o le estamos pifiando a la muestra observable para sacar una hipótesis general? Y en definitiva lo que él va a decir es, bueno, estos grandes centros, estas grandes ciudades que tienen alzas y bajas a lo largo de los siglos, no nos sirven para generar una lectura amplia, abarcativa del territorio, y dice entonces hay que mirar a los pequeños núcleos de población. Entonces ahí lo que nos propone es observar la arqueología principalmente rural o de las pequeñas villas, de los pequeños poblados, de los pequeños asentamientos, en el territorio del centro de Italia, por ejemplo, para a partir de esos datos sacar una imagen o un diagnóstico un poco más real. Bien, en este sentido va a aludir en su escrito a una serie de arqueólogos italianos que hacen algo monumental realmente, ¿no? Básicamente desentierran medio Italia, ¿no? Para reconstruir este pasado. Y en esa reconstrucción se pueden ver cómo van cambiando los flujos de poblamiento, ya inclusive desde el siglo I, ¿no? Entonces, lo que nos plantea Richard es que desde el siglo I hasta el siglo VI encontramos una decadencia continua de lo que va a ser
el esquema antiguo de población dispersa sobre el territorio, y a cambio de la concentración de la población en básicamente puntos defendibles, o sea, terreno elevado, ¿bien? Lo que él entiende o empieza a definir como la ocupación medieval del espacio frente a la antigua. Dentro de este esquema de caída de largo plazo de 6 siglos, podemos ver cómo no solamente no refuta en totalidad la teoría de Pirén, sino que sigue utilizando esta lógica de el largo plazo para diagnosticar, investigar el problema histórico. En este sentido, lo que él va a decir es que la caída no se da por un elemento externo, en este caso la expansión musulmana, sino que se da principalmente por elementos internos y que tienen que ver con el vacío del sistema, que tienen que ver con el vaciamiento o la decadencia de la lógica de poder antigua. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda con esto? Ok, entonces, en este sentido, algo que me parece interesante es cómo concluye su escrito, ¿no? Entonces, creo que en ese punto, las últimas 2 páginas que tienen, ¿no? En la que dice resumen, básicamente, hay una serie de ideas bastante interesantes, inclusive por las relaciones que hace, pero bueno, dentro de estas 2 páginas me interesa resaltar el último párrafo, particularmente, y que lo voy a leer a continuación. Dice lo siguiente: los historiadores se muestran escépticos, con razón, respecto a la idea de una caída demográfica generalizada que habría durado varios siglos. Al fin y al cabo, a pesar de que la peste negra mató a un europeo de cada 3, la población se había recuperado en 2 o 3 generaciones. Sin embargo, la peste negra únicamente destruía a las personas. Tal vez una analogía más adecuada para el Mediterráneo de la antigüedad tardía sería la Sudamérica del siglo XVI, donde los conquistadores no solo asesinaron a una enorme cantidad de población, sino que también destruyeron sus sistemas económicos y sociales tradicionales. El resultado fue, de hecho, un desplome demográfico generalizado. En el Mediterráneo, la estructura de la sociedad romana y su economía quedaron socavadas y 2 siglos de guerra intermitentes terminaron por absorber todas sus riquezas. El fenómeno de la despoblación, después de todo, no es inconcebible. Las ciudades asoladas y el campo devastado sugieren que esto fue lo que ocurrió en el Mediterráneo al final del periodo romano, y quienes mantienen que este proceso no tuvo lugar son los que deben presentar pruebas. Es decir, es hermoso cómo la picantea al final de lo que dice. Básicamente lo que dice es: yo reuní este conjunto de evidencias que dicen tal cosa, si están en contra de esto, bueno, perfecto, evidencia, ¿no? Qué sé yo, me parece particularmente interesante. La Roca, en este sentido, retoma constantemente este discurso más agresivo, nos permite ver un momento de quiebre, de clivaje, de masa crítica, en el que el método historiográfico empieza a transformarse, ¿no? Y a partir de eso, que empieza a romper determinados clichés o líneas historiográficas para, desde la microhistoria, empezar a plantear un nuevo hilo conductor, ¿no? Eso es uno de los puntos más interesantes, creo yo, de la arqueología, ¿no? Creo que vivimos en una época donde la mayoría de las investigaciones suelen, digamos, ser muy específicas, ¿no? Los movimientos económicos o los flujos comerciales de, no sé, Luján entre 1850 y 1860, ¿no? Algo totalmente específico, y en el que muchos dicen, bueno, pero ahí se pierde la gracia porque no se puede ver la continuidad, esto, lo otro. Bueno, la realidad es que una vez que estos microestudios ganan masa crítica, permiten la
el reilado de un hilo conductor que básicamente termina reformando todo el saber sobre un periodo o sobre una lógica o un fenómeno histórico, ¿no? Entonces creo que ahí está la enorme utilidad que tienen los estudios microhistóricos. Permiten eventualmente la construcción de una masa crítica que permita rehacer o reescribir al menos elementos eh, de análisis historiográfico. Sí, Jualma tiene la mano levantada. Bueno, perdón porque me ingresé tarde a la clase. No hay problema. No, a mí eso último también me hizo reflexionar acerca del formato de ambas fuentes, digamos, porque me parece que le permitía decir eso porque no era un libro. Me pasó leyendo a Hodge también, que ese apartado documental con el que se permite argumentar y dar cierre al texto es complejo de leer. Toda esta cuestión de, bueno, seguramente mucho más relacionada con la disciplina arqueológica, esto de acordarse de qué tipo de arcilla correspondía a la cerámica y tal. Eh, Cosa que en el texto de Pirén, acostumbrado a los textos de este calibre, fue mucho más llevadero, pero claro, si va a adelantar casi 3 siglos todo lo que evidencia Pirén, bueno, tiene con qué picantear también. Sí, de hecho, lo lindo del trabajo interdisciplinario es que no nos corresponde tocar toda esa parte densa de carbono 14, de tipos de cerámica y demás, ¿no? Eso por suerte lo hace otro. Pero sí, efectivamente la metodología de investigación permite formas diferentes de registro, ¿no? O sea, formas diferentes de escritura inclusive, que terminan derivando en lo que acabaste de mencionar, ¿no? El texto de Pirén, el libro de Pirén es muchísimo más llevadero. Ahora bien, lo interesante es que el mismo Pirén en varios momentos resalta el hecho de, bueno, miren que esto que estoy diciendo está atado con alambres, ¿no? Digamos, estoy abriendo un campo para estoy invitando a que lo investiguen. Entonces, en ese sentido, se puede ver la continuidad. Hodges no busca dilapidar a Piren, no busca destruirlo, sino que busca sofisticar su teoría, ¿no? Digamos, empezar a ser más específicos a través de lo arqueológico y juxtaponer las fuentes escritas con. De hecho, en un momento hace uso de una fuente escrita para relacionarla con la arqueológica y decir, miren, acá está figurando que en tal década teníamos, no sé, 600 parcelas ocupadas y de las que podíamos cobrar impuestos. 3 décadas después tenemos de esas 600 solamente 200 a las que le podemos cobrar impuestos. Eso nos habla, si lo relacionamos con las fuentes arqueológicas, que efectivamente hay una caída demográfica que no está figurando, en este caso, en la fuente escrita, pero que en la arqueológica sí puede verse o sí puede notarse, ¿no? El texto de Richard, sí, es un texto denso, pero que vale la pena leerlo inclusive varias veces, ¿no? Cada vez que lo repaso para dar esta clase, siempre le encontrás algo nuevo. Y a medida que uno va agregando bibliografía, ¿no? Como que le encuentra nuevas conexiones. Pero sí, creo que la arqueología es una herramienta bastante útil, particularmente para periodos o regiones donde nos faltan fuentes escritas, ¿no? En el terreno de lo medieval, esto es oro puro, básicamente. Bien, no sé si hay alguna otra consulta o comentario respecto a hasta acá de los autores. Yo de nuevo Sí, interrumpo. por favor. Solamente para reflexionar acerca de la organización, yo
no sé por qué en la lectura le puse mucha bolilla a lo de las cités y los burgos, y Sí, la contraposición que plantea Hodge con esto que vos mencionaste hace un ratito, acerca de que la autogestión en todo caso de esos campesinos rurales que abandonaban esos campos abiertos para irse a la cima de la montaña, también perseguía un fin de defensa muy similar al que se podía pensar en el burgo cuando llegaba la autoridad, o al de las cités, que en el devenir, igual estamos hablando de mucho, bueno, ahí es todo un tema con el tema temporal, pero que después en el devenir va a ser eh, fortificado también, dando ese puente a lo que después va a venir el castillo. Perdón por las imprecisiones, pero se me van mezclando un poco los temas. Lo medieval a mí me cuesta un poco. no, está perfecto. Aparte, estamos en clase, no hay necesidad de ser tan técnico. Bien, sí, hay algo que no nos tenemos que olvidar, ¿no? Desde mediados del siglo IV, los romanos dejan de tener autoridades permanentes al norte de Arles. O sea, en todo lo que es el centro norte de la Galia, dejan de tener autoridades y le ceden la administración del terreno a los diferentes pueblos germanos, principalmente los francos, que van ocupando ese territorio. Eso nos habla de que la frontera o el limes romano, ¿no? Se va achicando. Cada vez el conflicto lo encontramos más hacia adentro. Si nos guiamos por las grandes batallas del siglo IV y principios del V, están ahí nomás de Italia. No están, digamos, lejos en absoluto, ¿no? Qué sé yo, estoy pensando en Constantino, por ejemplo, ¿no? Ya ni siquiera les hablo entre romanos y no romanos, sino hacia el interior de las propias guerras civiles, que básicamente tienen epicentro en el centro de Italia, en torno a Roma, que es en definitiva donde tienen que ir los emperadores para consagrarse emperadores. Es una población que de repente empieza a ver la guerra, no les digo todos los días, pero permanentemente. Entonces es entendible que pasen de un esquema más disperso a uno más agrupado muchísimo antes de mediados del siglo V, ¿no? Que es, digamos, como la fecha cliché de cuando se empieza a desmoronar a Occidente. Entonces, en ese sentido, creo que el aporte de Hodge es enorme, pues nos permite tener una idea macro de cómo van cambiando las formas de habitabilidad del espacio, ¿no? En el largo plazo, y eso si lo vamos relacionando con, digamos, las particularidades de, no sé, la Galia, de la península ibérica, del norte de África, o lo que cada uno quiera ir investigando, ¿no? Ahí se puede ver con un poco más de dinámica, con un poco más de movimiento, lo que podemos encontrar en las fuentes escritas, o dicho de otra manera, interpretarlo de una manera más compleja, con otras herramientas. Pero sí, igual ojo, ahí no hay que caer en el error de relacionar estos espacios, ¿no? Rurales con una finalidad principalmente defensiva a lo que van a ser, digamos, la lógica de comunas, que es muy posterior, ¿no? No nos olvidemos además que Italia, mal que mal, durante toda la Edad Media, o sea, el centro norte de Italia, se mantiene, a pesar de la decadencia, como una gran malla de ciudades, ¿no? De cascos urbanos. Eso, digamos, le va a dar una serie de particularidades al resto de Europa, ¿no? En términos de cómo se desarrolla lo medieval o lo feudal, más específicamente. Eh, pero sí, y además, en relación a lo que decías de las cités o los burgos, algo que es recontra interesante, ¿no? La mayoría de ellos se crea a partir de castrums, o sea, a partir de grandes campamentos militares, y que en definitiva son esas mismas habitaciones fortificadas las que, con más o menos modificaciones, terminan sirviendo como agrupación de estas poblaciones, ¿no? Entonces, esta idea de que el sistema se va vaciando y se va carcomiendo por dentro, se va desmenuzando por dentro, nos permite ver un poco más la complejidad del movimiento, porque desde la teoría de Pirén parece que
hay como una suerte de homogeneidad, ¿no? Como, bueno, está bien, aparecen los bárbaros, te mantienen el sistema romano, pero hasta ahí, pero bueno, como que el gran hito es ese, ¿no? Y lo que dice Hodges es, no, pará, los germanos no traen esto ya venía pasando desde antes, ¿no? Ahí también hay bastante para recordar. Pero bueno, este igual vamos a retomarlo de vuelta cuando toquemos el texto de La Roca, ¿no? Que ahí trabaja específicamente sobre las ciudades, texto hermoso. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. No sé si hay alguna contrapregunta, algún otro comentario o pregunta. Fabiana, creo que sí. O sea, a mí lo que me llama la atención antes de llegar al capítulo de las ciudades es cómo en el texto de Hodge ese silencio de Fuentes lo llena con todas las pruebas de las cerámicas y demás, que también es costoso si uno no está en eso, le cuesta la lectura, pero es fantástico cómo va desarmando, pero desde también no solamente haciendo hincapié en la arqueología, sino también tratando de develar cómo eran las formaciones sociales, en definitiva, con las características de la habitabilidad, cómo habitaban y cómo eso se iba cambiando. Y eso creo yo que a mí fue lo que más me llamó la atención, porque Pirén lo que, al poner desde mi interpretación, ¿no? Al poner la causa externa, lo que está también diciendo, está diciendo de qué es el feudalismo y cómo es trasladable a cualquier lado. Por eso la comparación que hace con Rusia, o sea, con lo que hace con ese pueblo. Entonces, el feudalismo puede haberse dado en distintos lugares porque la caracteriza de una manera. Y el otro autor lo que hace es decir, no, a ver, hay diferentes cuestiones que tienen que ver con las formaciones sociales internamente. No solo saca la causa externa como un elemento de causalidad, sino analiza las modificaciones en las relaciones sociales y en la forma en cómo se iban organizando. Eso es, es lo que más digamos, me llamó la atención para volver a releerlo, porque implica una redefinición de lo que es el feudalismo y por lo tanto los orígenes europeos. Bien, y en ese sentido lo cultural gana especial relevancia, ¿no? Porque es en definitiva lo que nos permite ver cómo esa cosmovisión, ¿no? Que tiende a homogeneizar con un interés específico, interactúa con lo local, produciendo diferentes productos. Sí, de hecho, más adelante nos va a tocar un texto de un tal Gelici, ¿no? Que habla de las anguilas de Venecia. Creo que la principal virtud de ese texto es que termina de clavarle el clavo al ataúd a Pirén respecto de que ya no hay comercio en la Alta Edad Media, cuando nos plantea de que Venecia en el siglo IX, cuando empieza a construirse en la ciudad que todos conocemos, ¿no? A través del comercio, en sus inicios tiene una ciudad vecina que le compite de manera directa, y la reacción de Venecia es básicamente eliminarla del mapa. O sea, no solamente la destrozan en una guerra, o sea, le ganan militarmente, sino que expulsan a toda su población, quedándose con el porcentaje de población que a ellos les sirva a su ciudad, a Venecia, y después queman el resto. O sea, un nivel de destrucción que para la época es bastante inusual, ¿no? Digamos, es la supresión total de la competencia del enemigo, lo que recién en la edad contemporánea vamos a hablar como guerra total. O sea, es un concepto que para esta época, digamos, no se aplica, y sin embargo los venecianos la destrozaron por completo. Y bueno, eso te permite ver también la importancia del comercio para esta época en la que se supone no lo hay, ¿no? Ya cuando lleguemos ahí vamos a ver la importancia de la llanura del Po, ¿no? De esa gran llanura fértil del norte de Italia, irrigada por todo un sistema de cuenca, que termina alimentando hacia el norte, ¿no? Todo el comercio, ¿no? Y que termina, en definitiva, generando
otras lógicas comerciales y feudales, por ejemplo, en la región de Champaña, ¿no? Donde vamos a encontrar que el feudalismo no se basa tanto en la extracción violenta, ¿no? de la producción campesina, sino que los caballeros, antes que andar atemorizando campesinos, tienen la misión principal de cuidar los caminos. ¿Por qué? Porque básicamente tenés las ferias anuales, ¿no? Que es lo que le genera poder a las autoridades de esa región y por ende los caballeros se mueven en torno a la defensa de esas rutas comerciales. Y eso dentro del esquema feudal clásico, que es básicamente el esquema feudal normando, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? Y bueno, así cuando ya entremos en feudalismo en un par de semanas, vamos a ver que cambia muchísimo de región a región, ¿no? Y todo esto es bastante nuevo, digo, esta cuestión de discutir algo tan esencial como qué es el feudalismo, se dio ayer, ¿no? Digamos, es un debate que en la década de los 50, 60, 70 seguía siendo uno de los principales debates, porque básicamente todos estaban mirando un muestreo diferente, que eran incompatibles entre sí, ¿no? Y recién, digamos, a partir de las conferencias y de la puesta en común, como que se empieza a construir esta nueva idea de una feudalidad deconstruida, ¿no? No le digan Adrián que dije eso, por favor, pero creo que es una buena manera de entender todo ese proceso historiográfico de reformulación, ¿no? Pero sí, ni hablar, digamos, este juego en constante interacción con la cultura va a producir un montón de fenómenos diferentes. En el sur de Francia, por ejemplo, vamos a encontrarnos con que el campesinado tiene un montón de poder, ¿no? O sea, puede discutir, obviamente no de igual a igual, sigue siendo asimétrico, pero tiene muchísimas más herramientas para discutir con los señores, al punto tal de, si algo les parece demasiado extorsivo, simplemente se van, huyen del territorio, ¿no? Tenés cualquier cantidad de mansos, de parcelas libres, sin poner a producir en el Languedoc, por ejemplo, por este problema. Si no vamos más al sur, si no vamos a la península ibérica, vamos a encontrarnos con un feudalismo que es eminentemente centralista, o sea, no el feudalismo que podemos encontrar en Francia, en Francia, perdón, sino, digamos, un feudalismo que depende del rey. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una situación de guerra permanente por la reconquista contra los árabes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese feudalismo necesita de un poder central mucho más de lo que lo puede necesitar un normando o una persona en Lyon, ¿no? Y dentro de ese esquema, a su vez, tenés que los campesinos y los villanos, o sea, los habitantes de las villas, de las aldeas de frontera, a su vez tienen muchísimo más poder y derechos que un campesino de otra región. ¿Por qué? Porque son básicamente los que combaten. Son los que, frente al avistamiento de tropas enemigas, tienen que ir corriendo, armarse, esto, lo otro. Y eso les da un poder, ¿no? Poder que se les empieza a licuar recién en el siglo X con, bueno, todo lo que es el gran caos de fragmentación de poder y del feudalismo en general. Pero bueno, sí, es un tema muy interesante el que están nombrando, sobre el que de a poquito vamos a ir volviendo. Bien, no sé si quedó alguna pregunta o comentario más. Bien, entonces vamos a avanzar con los últimos dos textos del día de hoy, ¿sí? El de Florí y el de Hernández. Estos dos textos nos sirven para entender cómo es el ejercicio del poder a partir de la legitimación del poder, ¿sí? A su vez, si bien el de Florí es más descriptivo, porque no solamente toca el concepto de guerra justa, también toca el concepto de guerra santa y cruzada, ¿sí? El de Hernández es más metodológico, ¿bien? Nos ayuda a entender cómo
poder, a través de las fuentes, llegar a diferentes concepciones de época. Esta idea general y medio confusa que acabo de decir, ahora cuando me meta con su texto se va a entender mejor, pero en definitiva la idea es que nos ofrece herramientas metodológicas. Bien, voy a arrancar por Fleury, que es el más descriptivo y el que menos me gusta. Básicamente lo que nos plantea este autor es que en torno al año 1000 no hay una gran transformación, si no hay una transformación radical, de hecho, si no me equivoco, es la primera frase que dice su texto, el año 1000 no es tan importante, y esto lo va a hacer porque, según él, hay una continuidad en términos de conceptos, ¿no? Para él, el año 1000 y las reformas gregorianas lo que van a hacer es potenciar algo que ya había, ¿sí? En términos de legitimación de poder. En ese sentido, lo que él va a sostener es que en el siglo VIII, ¿sí? El cristianismo occidental pasa a la ofensiva. El cristianismo occidental invierte los movimientos de presión que venía sufriendo hasta el año 1000, o sea, deja de estar a la defensiva, pasa a estar a la ofensiva, y eso empieza a generar desde el siglo VIII transformaciones en términos de la legitimidad del poder. O sea, vamos a bajar esto un poco más a tierra. Fleury plantea que hasta el siglo VIII una postura defensiva implica una legitimación del poder más defensiva. Yo voy a la guerra para defender lo que es mío. Yo voy a la guerra para recuperar a lo que es mío, ¿sí? O defenderme del invasor. En ese sentido, a partir del siglo VIII, la expansión del cristianismo, no solamente en la península ibérica, sino hacia el este, ¿sí? Sobre los paganos del este, sobre el sur de Italia y eventualmente con las cruzadas, empieza a necesitar de otro juego, en el que, según él, las legitimaciones laicas, en principio, van a tomar la iniciativa y a posteriori van a venir las legitimaciones eclesiásticas. ¿Bien? En ese sentido, lo que nos va a plantear es que a partir del siglo VIII, esta mayor intensidad de violencia va a potenciar a su vez esto en una lucha entre religiones, ¿sí? Él va a plantear que el avance de la Reconquista, específicamente hacia el 1050, por ejemplo, va a llevar a una radicalización, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cristianos llegan hasta el centro de la península ibérica, ¿sí? Y eso va a provocar una contrarreacción árabe, ¿sí? Ahí aparecen la dinastía de los almorávides, que van a movilizar una mayor fuerza bélica a partir de una radicalización del discurso religioso. Es decir, a partir de este momento empezamos a ver cómo aquella convivencia más o menos pacífica que se da en la península ibérica empieza a romperse, en algún punto al menos. En este sentido, lo que nos va a plantear Fleury es que el concepto guerra justa, o sea, lo que él critica es que no es que hay una continuidad o una línea entre concepto de guerra justa, guerra santa y cruzada. Lo que va a sostener Fleury es que la guerra para el cristianismo en primer momento la justifica la idea de guerra santa, es decir, la idea de que Dios te comanda hacia una guerra y, bueno, frente a la falta de un comando directo de Dios aparece la idea de guerra justa, ¿no? Como esta delegación de la divinidad hacia los laicos para al menos ciertas operaciones defensivas. ¿Bien? Esto lo va a sostener con la idea de que el gran hacedor del concepto de guerra justa es San Agustín, y lo que va a decir Fleury, pero que está terriblemente equivocado, en el texto de Hernández esto se desarma, es que no hay recepción, según él, de San Agustín, como que los autores eclesiásticos de este periodo no lo retoman y que por ende no hay una idea de guerra justa. Ahora cuando nos adentremos con el de Hernández vamos a ver que esto, digamos, está bastante refutado, pero nada, es a partir de eso que este autor induce a ese error, ¿no?
Bien, entonces, la idea de guerra justa para él va a ser una concesión que Dios le da a el poder laico, ¿sí? Por ende, este concepto deriva del de guerra santa y no al revés. Perdón que me repita, ¿sí? Pero quiero resaltar esta idea porque va a chocar de manera directa con el texto de Hernández, ¿sí? Entonces, a partir de el concepto de guerra santa, que es un concepto que viene de la antigüedad, ¿no? Y que lo usan inclusive los judíos en el Antiguo Testamento, no es ni siquiera propio de los cristianos. Eventualmente con la expansión del cristianismo hacia afuera de sus fronteras establecidas en Europa Occidental, o sea, ese tipo de cristianismo, recordemos que hay cristianismo en todo el Mediterráneo, va a derivar la idea de cruzada, ¿no? Y la idea de cruzada va a empezar a adquirir tintes particulares, como por ejemplo, tiene rasgos de santificación, ¿no? Es decir, esta idea de que no está ligada, o sea, es un tipo de conflicto que no está ligado a intereses nacionales o a intereses laicos de ningún tipo, sino que es una guerra de carácter estrictamente religiosa. ¿Sí? En este sentido va a plantear que hay un desinterés por parte de material, por parte de las élites, que el interés va a ser específicamente religioso. Bien, y a partir de ahí nos dice que cualquier persona que pelee en este tipo de conflicto va a tener una serie de recompensas espirituales, ¿no? Por ejemplo, si vos estás de cruzado 5 años, se te va a compensar X cantidad de pecados o pecados de tal talante, ¿no? Eh, entonces, la piedad a través de la peregrinación y la guerra en nombre de Dios es lo que termina componiendo el ideal de cruzada. Y acá hay un elemento cultural bastante interesante, que Florín medio que no lo nombra mucho, que es la idea de peregrinación, ¿no? El cristianismo se construye como una religión itinerante, ¿no? Como aquella persona que tiene que llevar la buena nueva, ¿no? Hacia nuevos lados, evangelizar para salvar las almas, ¿no? Básicamente la conformación de la Iglesia Católica se transforma de esa manera, ¿no? Desde Pablo, pero digamos, si nos vamos a los carolingios, como vimos en las clases anteriores, esta idea de el evangelizador que va a territorios paganos o de cristianos que no son buenos cristianos, sino que tienen prácticas cerradas, va a ser una constante, ¿no? Como la alianza de Carlos Martel con Bonifacio, ¿no? Para expandir el cristianismo hacia el este, hacia los territorios frisios, etc. Esta idea de la peregrinación es importante para la iglesia, la podemos ver, a ver, hasta el día de hoy, ¿no? No sé si alguno trabaja en colegios religiosos cristianos, pero la idea de misionar, por ejemplo, también tiene este componente de peregrinar, de ir hacia lugares donde uno tiene que transmitir la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, nada, en definitiva, la idea de peregrinar es importante, ¿no? Y compone los principales dispositivos de poder que tiene la iglesia cristiana en general. Bien, entonces, esta idea de peregrinación no es hacia cualquier lugar, ¿sí? Dentro de la idea de cruzada es hacia los santos lugares, ¿no? Como por ejemplo Jerusalén, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo interesante es que la iglesia aparece a posteriori para darle un marco de contención ideológico a lo que empieza a darse por inercia de la misma práctica. Es decir, con el avance de la Reconquista, son los mismos señores ibéricos, ¿sí? Los que van a ir, o francos, los que van a empezar a utilizar por motus propio determinadas justificaciones religiosas. Hay una batalla, de hecho, que nombra a Florí, ahora se me fue el nombre, sinceramente, pero que es bastante anterior a toda esta idea de cruzada, pero que en definitiva se le promete a las personas armadas que van a liberar esa ciudad, ¿no?
el perdón de sus pecados a cambio de, digamos, combatir y la salvación de su alma. La Iglesia va a aparecer a posteriori para tratar de contener eso, de darle un marco y canalizarlo, y efectivamente lo va a lograr, ¿no? Cuando veamos las reformas gregorianas, no solamente van a tomar y potenciar esto, sino que lo van a usar para crear su propio poder, ¿no? La Iglesia, como primera monarquía europea, sale básicamente del dispositivo cruzada, de la necesidad de aglomerar determinados intereses para que esa violencia que se libera hacia el interior del cuerpo cristiano se, digamos, canalice hacia el exterior. Bien, hasta acá alguna pregunta, duda con Florí. Ok, bien, entonces esta sacralización de las operaciones de reconquista, ¿sí?, que nos plantea, empiezan a situarse bajo una nueva perspectiva global, ¿sí?, que ya salen de la península ibérica, que empiezan a actuar en otros territorios, ¿sí? Y este empieza a tener implicancias terrenales en tanto persiguen un fin político, o sea, la dominación de un espacio, la recuperación de un territorio. Bien, entonces, acá lo que tenemos es que va a haber un intento de la Iglesia por empezar a santificar estas luchas, que más allá de que la idea de cruzada se supone no tiene un interés material, bueno, digamos, acá hay un choque de intereses bastante fuertes, ¿no? Porque en definitiva a los laicos lo que les sigue interesando es ampliar sus esferas de influencia, por ende, más allá de que la Iglesia persiga este fin puro, entre comillas, no lo va a lograr, ¿sí? Y podemos ver cómo, a pesar de que no lo logra, interactúa con ellos. ¿Y qué va a hacer? Bueno, lo mismo que hacían los primeros evangelizadores cristianos para lograr relacionar aquel mundo de lo natural, relacionado a lo pagano, con el cristianismo, que es empezar a santificar a los grandes héroes del pasado, ¿sí? Empezar a santificar a los principales guerreros, a los principales reyes. Estoy pensando en la batalla de Covadonga, ¿no? Por ejemplo, que dependiendo de si uno mira la fuente cristiana o la fuente musulmana, ¿no?, son historias totalmente diferentes. La batalla de Covadonga es básicamente la que permite el inicio de la Reconquista, ¿no? Es cuando los cristianos del norte de la península ibérica logran marcarle un límite a los musulmanes. Desde el punto de vista cristiano, la fuente derrocha divinidad, ¿no? Que estábamos en una cueva y éramos 10 y le rezamos a Cristo y salimos hechos unos leones que escupíamos fuego por la boca y matamos cada uno a miles de árabes y huían atemorizados y etcétera. Y la fuente musulmana es, en contraste, muy graciosa. Dice, bueno, llegamos hasta unas montañas medio raras donde había unas personas feas que nos gritaban cosas raras desde arriba, era medio peligroso y nos volvimos. Punto, ¿no? O sea, el contraste entre las fuentes o la misma batalla nos permite ver cómo la Iglesia, a posteriori, obviamente, empieza a darle un manto de sacralidad a esto para tratar de contener y utilizarlo a su favor. Bueno, hasta ahí con el texto de Florí. No sé si hay alguna duda, pregunta. Ok, bien, avancemos con el Hernández, que es el que me parece más interesante. Lo primero que hay que decir sobre este autor es que nos ofrece una metodología, como les decía antes. Y esto pasa concretamente por insertar a los escritos del autor en su contexto inmediato. ¿Sí? O sea, algo tan simple como eso, ¿sí? Y la utilización de la antropología en relación a los géneros literarios. Es decir, lo que nos está planteando Hernández es, si queremos reconstruir la carga de significado que una sociedad tenía sobre algo en un momento determinado, hay que recurrir a los géneros literarios más famosos de cada periodo, que hablen sobre eso.
Entonces, lo que nos va a decir él es, hay que usar la antropología para analizar los escritos eclesiásticos. En específico, los escritos más famosos de esta época, que son básicamente las exégesis, o sea, las interpretaciones y los comentarios que diferentes personas de iglesia hacen sobre la Biblia. Él dice que, mejor dicho, él sostiene que a través de esta operación, a través de estas fuentes indirectas, podemos sacar una concreción más certera de lo que estas personas pensaban sobre algo que a partir de otro tipo de fuentes, ¿no? Por ejemplo, los espejos de príncipes, las cartas, etc. En este sentido, bueno, bajo esta premisa de trabajo hay como muchísimo para recortar, ¿no? Pero bueno, en primer término, lo que va a decirnos a partir de este enfoque es que hay una diferencia enorme entre los escritos del 8, o sea, del siglo VIII, y los escritos del siglo IX. Los escritos del siglo VIII se dan en un contexto de expansión contra paganos. Los escritos del siglo IX se dan en un contexto de guerras civiles entre los mismos cristianos. Por ende, la concepción de la guerra entre unos y otros cambia, difiere. Autores como el que trata de él, Rábano Mauro, viven justamente el periodo de auge del Imperio Carolingio y de caída, ¿no? Y están hablando a partir de sus análisis exegéticos de eso, ¿no? Y ahí una cuestión importantísima es, cuando leamos un texto eclesiástico, no hay que entenderlo como algo que está situado en una suerte de burbuja o de esfera lejano de la realidad, sino que están utilizando un repertorio de identificaciones, como lo es la religiosa, en un contexto donde lo religioso atraviesa transversalmente a la vida de las personas, ¿no? Para tratar de entender la realidad, ¿no? O sea, los escritores religiosos están utilizando ese repertorio bíblico para tratar de interpretar su realidad. Y la herramienta antropológica nos sirve para tratar de dilucidar ese juego, esa dinámica. ¿Bien? En ese sentido, lo que nos va a decir Hernández es que las ideas patrísticas acerca de la guerra, y más específicamente de la guerra justa, ¿sí?, van a ser ampliamente recibidos en la Alta Edad Media, ¿sí?, a contraste de lo que dice Florí. Autores como Rábano Mauro, Aymon d'Auxerre, ¿sí?, que son algunos de los principales eruditos de este periodo y que están en contacto directo con la corte real, utilizan constantemente a San Agustín o a San Isidoro de Sevilla, muchas veces citándolos de manera textual, ¿no? Y a partir de esta cuestión se empieza a caer a los pedazos la hipótesis de Florí de que son autores que se conocen recién en el siglo XII. Entonces, dentro de esta lógica, él en el texto se centra en un tal Rábano Mauro, ¿no? Un abad de un monasterio muy importante, como lo es el de Fulda, ¿sí?, para los carolingios, es decir, está en contacto directo con la corte real. Inclusive en el mismo texto, Hernández nos habla de cómo Rábano Mauro intercambiaba constantemente cartas con Lotario, uno de los hijos de Luis, uno de los tres príncipes que va a luchar en Fontenoy, ¿sí?, por la división del imperio. Y en ese sentido, bueno, nos dice varias cosas sobre Rábano Mauro y la concepción cristiana de la guerra. En primer término, que Rábano Mauro le va a dedicar y a escribir una serie de cartas sobre la guerra romana, ¿sí?, basándose en Vegesio, principalmente a Lotario. Es decir, implícitamente Rábano Mauro, personal eclesiástico, ya está reconociendo la importancia de la guerra, ¿no? O sea, no la niega. Ahora bien, la guerra es un fenómeno bastante incómodo para el cristianismo, ¿bien? Porque una religión que tiende a no querer usar la violencia para salvar las almas y basarse en el amor, de repente encontrarse con que son la religión oficial de un imperio y de otro imperio y de otro imperio más, ¿no?, hace que tengan que hacer malabares para legitimar el ejercicio de la violencia. Entonces, desde San Agustín y de San Ambrosio, en realidad desde antes,
empezamos a encontrar distintas legitimaciones de la guerra a partir del concepto de guerra justa. Bien, acá lo que es particular es que no hay de ninguna manera compilados o escritos específicos sobre la guerra por parte del cristianismo de este periodo, sino que dependiendo de las situaciones contextuales en las que se encuentra el escritor, sí, en este caso San Agustín, va a ir mechando, ¿no?, el escrito con el tema de la guerra. Por ejemplo, cuando escribe contra los maniqueos, ¿no?, va a abordar determinados aspectos que en otros momentos, como en De Universo, no va a tocar. Es decir, esta cuestión del contexto es importante para recrear, ¿sí?, las concepciones de la guerra sin caer en el error de entenderla como un pensamiento sistemático. Es decir, es un pensamiento que se va adecuando al contexto y cambiando dependiendo de las necesidades, ¿sí? Bien, en este sentido, otro dato importante a tener en cuenta, Rábano Mauro es un exégeta, o sea, es una persona que se dedica a interpretar la Biblia y a escribir comentarios sobre ella. Bien, en ese sentido, él pertenece a una tercera generación de exégetas, ¿sí? Las primeras dos generaciones se basaron básicamente en recuperar autores patrísticos, y la tercera generación es la primera que empieza a editar, a compilar de manera específica a estos autores y a comentar a estos autores. Y acá sucede algo muy interesante que nos permite empezar a ver cómo las cuestiones de época se mezclan con las fuentes, que es la edición específica que se hace de estos autores. Dependiendo de cómo yo encadene a los autores y dependiendo de qué párrafos o de qué fragmentos tome de ellos, ¿no? Voy a ir canalizando un mensaje específico. Entonces, estos autores, un poco sin darse cuenta y un poco dándose cuenta, van a empezar a crear nueva ideología, queriendo ser conservadores. O sea, sin querer crear algo nuevo, van a empezar a crear algo nuevo, ¿no? Y en estos comentarios exegéticos puede verse ese movimiento, ¿bien? Por ende, cuando lean el texto de Hernández o cuando lo relean, préstenle atención a, por ejemplo, cuando habla de San Agustín, ¿no?, en sus diferentes, en Civitate Dei y demás, ¿sí?, en qué contexto está justificando la guerra. Pero bueno, hay algunos elementos comunes que se mantienen, como la necesidad de purificación del alma antes y después de la batalla a través de diferentes rituales, ¿no? Este es un punto importantísimo para Rábano Mauro y para la Alta Edad Media en general, porque nos habla de cómo indirectamente la guerra sigue estando o queriendo ser, mejor dicho, domesticada por la Iglesia. La guerra justa no es comandada por Dios. Por ende, es necesario purificar tu alma al inicio y a la finalización del evento armado. Guerra justa es aquella que se hace para defender o recuperar algo o echar a un invasor. Una guerra justa la puede hacer un pagano, por ejemplo, un no cristiano, para castigar a un mal cristiano. De hecho, toda la historia de los visigodos y su expulsión de la península ibérica por parte de los musulmanes gira en torno a esta idea, ¿no? Como un castigo divino por su mal comportamiento, ¿no? Y ahí podemos ver cómo actúa el concepto de guerra justa a partir de un no cristiano. Bien, en este sentido, algo que después vamos a retomar en la siguiente clase, ¿no? Rábano Mauro, al igual que otros escritores eclesiásticos de su periodo de guerra civil, desde el membramiento del imperio, escriben con muchísimo cuidado, eligen bien sus palabras, porque de ninguna manera van a querer habilitarle al poder laico la legitimación de la guerra justa para sus guerras civiles, ¿no? La guerra civil para ellos, la guerra intestina, es lo peor que puede haber, porque va en contra de la salvación de las almas. No solamente le permite la entrada al diablo desde
digamos, la cosmovisión cristiana, sino que desmiembra, desarticula los esfuerzos cristianos para esa expansión. Y en ese sentido, después de la batalla de Fontenoy, los victoriosos, o sea, Carlos el Calvo y Luis el Germánico, van a decir que su victoria fue por voluntad divina, ¿no? Idea a la que Rábano Mauro va a discutirles en cartas públicas, diciendo que de ninguna manera su victoria fue querida por ningún tipo de divinidad, y que deberían hacer todos penitencia porque lo que hicieron fue un pecado, ¿no? Un pecado que ya, digamos, nace cuando ellos se sublevan contra su padre. Ahí podemos ver nuevamente cómo actúa la domesticación cristiana. Vieron que dentro de esa cosmovisión el hijo debe respetar al padre, entonces que de repente los príncipes entren en guerra con el rey, ¿no? Digamos, es un crimen, un pecado mayor. Bien, a partir de estos elementos de guerra justa, Rábano Mauro nos va a plantear 3 dimensiones de ella. Y acá entra lo interesante. La primera se da básicamente contra los vicios de la carne y los pecados, ¿no? La primera dimensión de la guerra justa es eminentemente espiritual, ¿no? Y le compete a la iglesia. O sea, hay una dimensión de la guerra que le compete a la iglesia, para Rábano Mauro. Hay una segunda esfera o dimensión de la guerra justa que tiene que ver con una cuestión más intelectual de lucha contra las herejías. Ahí podemos ver el esfuerzo puesto en homogeneizar, en crear identidad en común. Y en tercer término tenemos la dimensión de la guerra terrenal, ¿no? Esta dimensión queda relegada al poder laico, o sea, el que la debe ejercer es el poder laico para Rábano Mauro. Ahí Rábano Mauro también está en discusión con el personal eclesiástico que sigue haciendo uso de las armas, ¿no? A partir de Rábano Mauro se crea, de hecho, dentro de las juegas dentro de las reglas de juego cristianas, la idea de que el cura debe ser humilde. Humilde en términos materiales para su periodo implica no portar armas, ¿no? Y en un periodo encima caótico de guerra civil, ¿no? Ahí nos permite ver un poco no solamente la cuestión de crear identidad en común, sino también de homogeneizar la disciplina eclesiástica, ¿no? Decirle a los curas, dejen la guerra a los laicos, ustedes dedíquense a la salvación de las almas. Y esta guerra terrenal, si bien de las 3 dimensiones es la menos importante, porque justamente, digamos, no hace a la salvación directa de las almas como las primeras 2, sí es una auxiliar directa. Bien, entonces, la guerra justa terrenal va a ser válida, va a tener la bendición de la iglesia, para Rábano Mauro, siempre y cuando sea una auxiliar de una de las otras 2 dimensiones, ¿no? Sirva a la salvación de las almas, sirva a la lucha contra los pecados de la carne, o sirva contra las herejías, ¿bien? Y dentro de ese esquema, básicamente Rábano Mauro termina cancelando la posibilidad de una guerra civil, ¿no? Entonces, a partir de esta categorización que hace, muy específica, podemos ver cómo está hablando de su contexto. Después, otro autor que vamos a tratar la clase que viene o la otra, Aymon Dauxer, que sigue la sintonía de Rábano Mauro, habla de la guerra justa sin mencionar, sin hablar de guerra justa. O sea, la caracteriza sin tratarla sobre guerra, y eso es porque justamente no quiere darle esa legitimidad a los laicos para que justifiquen su conflicto. Pero bueno, esto vamos a desarmarlo la siguiente clase, esa idea. Bien, hasta acá no sé si hay preguntas, comentarios. Bien, dentro de esta concepción, gracias Juanma, perdón, dentro de esta concepción, ¿no?, de la guerra, podemos ver cómo empieza a tomar una forma más específica
la idea de Rex Justus, ¿no? La idea de el gobernante justo, ¿sí? Elegido por Dios, por la divinidad, ¿sí? Y cómo hay constantemente intentos de las élites eclesiásticas por domesticar ese comportamiento, ¿bien? Pero bueno, toda esta cuestión vamos a retomarla con un caso fáctico la semana que viene, sí que es el Daimon Dausa. Bien, bueno, si no hay más preguntas, hoy dejamos acá. Creo que dentro de todo salió bien, sí, tratamos 4 autores, pero bueno, más o menos creería que se pudieron hilvanar. Vuelvo a preguntar, no sé si hay dudas, preguntas con la relación entre autores, entre contenidos que fuimos haciendo. Sí, Fabiana. No de los autores, yo te hago una pregunta con respecto al cronograma, porque en el cronograma los 2 textos estos de los últimos 2 estaban para el 17 de abril, de una clase asincrónica. Y eso implica que la próxima clase se adelanta los textos de la otra, que sería La Roca y Gelici, que estaban para el 24. Sabés que, no, pará, tenés razón, Fabiana. Yo me estaba guiando por el encadenamiento de viernes, y claro, yo acá tomé que el viernes pasado no tendría que haber dado, bueno, que de hecho no lo hice, y figura que era para hoy. Claro, sí, tenés razón, mil disculpas. Eh, entonces No, estamos está bien, totalmente... está bien, normal, porque uno tiene más de elementos para cuando la lee. Yo digo por si se adelantaban todas las lecturas, a eso me refería, No, porque la no, es próxima no que tenemos. no, está perfecto lo que me estás aclarando. Aprovecho lo que estás diciendo para consultarles. ¿Cómo vienen con la bibliografía? O sea, ¿estamos al día? ¿No estamos al día? Sean sinceros, por favor, no pasa nada si no están al día. Bien, bien. Veo muchas caras haciendo así y pocas haciendo No, así, así que lo creo mismo que... que Fabiana. Los últimos 2 textos fueron casi una presentación, ¿viste? Porque uno lo va tratando de llevar al día. Y bueno, la verdad que ahora cuando lo agarremos, yo ya voy a ir mirando lo de San Agustín, por ejemplo. Bien, no, vamos a hacer lo siguiente, porque yo me puse en modo totalmente automático, ¿no? Con esta ansiedad de siempre querer llegar con los tiempos. Y estamos totalmente al día, lo cual eso no me sucedió nunca hasta ahora. La semana que viene, entonces, quedan los textos de Hernández y Florí, ¿sí? Como, o sea, los mismos que hablamos hoy quedan para la semana que viene, y la semana que viene, entonces, nos vamos a dedicar pura y exclusivamente a trabajar, digamos, este estudio de caso de Aymón que les comentaba, ¿sí? Y que de hecho nos va a recontra servir porque podemos hilvanar en ese caso todo lo que venimos trabajando hasta ahora, así que va a servir como para darle una suerte de primer cierre a esta primera parte. Así que para la semana que viene, entonces sí, quedan estos 2 textos, ¿sí? Aprovechen igual para leerlos y preguntarme lo que sea que no entiendan. Sí, el de Hernández quizás es más denso, pero es más claro. El de Florida da vueltas, es como que cuesta entender por momentos a dónde quiere apuntar con lo que está diciendo. Así que, bien, vamos a dedicarle la semana que viene eso a ellos. Y bueno, después viene Gelici y La Roca para la otra semana. Bien, impecable. Pero la clase que viene es sincrónica, entonces. Claro, sí, la clase que viene es sincrónica. Lo voy a aclarar mañana por el campus igual, o el lunes. Y trabajamos esos 2 textos que los terminamos mechando hoy. Sí, bien, perfecto. Gracias, Fabiana, por hacer ese comentario. Si no, yo me iba a adelantar y creo que me iban a linchar públicamente si hacía eso. Son bastantes lecturas. Bien. Bueno, ¿alguna consulta más con esta cuestión más operativa de las clases o con otra cosa? Bien, perfecto. Entonces cortamos acá, seguimos el viernes próximo.
Ya saben, cualquier cosa me escriben al mail o al chat del campus para lo que necesiten. ¿Sí? Bueno, buen fin de semana. Espero que no haya sido tan agotador esta semana larga, pero lo fue. Así que nada, merecido descanso para todos y nos estamos viendo el viernes próximo. Chau, chau. Buenísimo. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chau, chau.